Es un placer para mí saludarlos, recibirlos en nuestra casa con esta actividad tan importante y oportuna que nos va a ofrecer en el día de hoy Javier Crea. Antes que nada, quisiera compartir con ustedes un parroquial en relación a la actividad. A ver si me lo permite. Bueno, esta es una declaración de interés en relación a esta actividad realizada por la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, que ha declarado de interés esta actividad y ha invitado a Javier Crea a publicar un relato en relación a la misma. Me parece que es interesante destacarlo y bueno, es un poco el acompañamiento y destacar la labor de Javier, la labor que él ya viene desarrollando en estos temas Javier, darte la bienvenida, ya lo conocemos, pero no obstante eso, me gustaría cumplir con el ritual. Yo sé que vos sos muy humilde, pero no obstante eso, me gustaría cumplir con el ritual de presentarte como corresponde. Déjame saludar un segundo Javier primero. Alejandro Crea. Déjame ¿Cómo? déjame saludar, aunque sea, y agradecerles Bueno, dale. a quienes están. Te No, presento, sí. quiero agradecerles. Hay una realidad, ni siquiera había puesto moderador en esta charla, porque la idea era saludarlos yo, no era ponerme el que estuvieran leyendo, pero la doctora, que es, ustedes saben quién tiene la autoridad y quién hoy tiene la última palabra, toma las decisiones y ha decidido que se hiciera esto. Yo quiero, antes de entrar en eso, tomarme un segundo para agradecer, porque recién estaba viendo, hay personas conectadas de 11 países, que es un montón, sobre todo en charlas que tienen que ver con derecho constitucional, que normalmente son no tantos. Liliana Sendri, agradecerte personalmente que estés. Muchísimas gracias, de verdad, Álvaro. Veo, están mis profesores, está Paul Franco Zamora, es el presidente de la Corte Constitucional de Bolivia, y estás conectado, Paul. La verdad es un gusto inmenso que estés. Lo que les voy a pedir a todos, antes que arranquemos formalmente, es que, como solemos hacer en este tipo de actividades y sobre todo conmigo, tengan los micrófonos listos para abrirlos, para interrumpir, para decirme, para sugerir. Tomémoslo como lo que es, como un diálogo, si tienen ganas, o aunque sea tengan el chat a mano, como para ir ayudándome, porque voy a estar constantemente también involucrándolos en la charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, Ángeles, te dejo. Quiero agradecerle un segundo también a Carlos Vera Bordaberry, que nos acompaña, que es un gran amigo desde Paraguay, ex defensor del pueblo de Paraguay. Bueno, Carly, tendríamos que estar un buen rato para leer tu currículum. Así que también te saludo y agradezco. Doctora, la dejo y lo dejo a Carly, que también quería decir unas palabras antes. Bueno, ahí Sí, estoy viendo. Ah, perdón. Dale, muy buenas avanza tardes, y después hago la presentación oficial. muy buenas tardes, Ángeles, doctor Crea, enhorabuena por ahí, cabe la Universidad de Morón también, felicitarlo a ustedes, ¿verdad? Por el tema, ustedes siempre vanguardistas con el tema constitucional, ¿verdad? Bueno, y también siempre está atento con todo lo que tiene que ver con desequilibrar el proceso democrático, entonces, enhorabuena por el momento, por el tema y bueno, ya ansioso de escucharlo. Saludos de Asunción. Gracias, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Sí, Javier Alejandro Crea es abogado, es vicepresidente de nuestra casa, de ICA, es especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, especialista en derecho constitucional por la Universidad de Buenos Aires, especialista en derecho y política de los recursos naturales y del ambiente de la Universidad de Buenos Aires, especialista en derecho ambiental, grano, diplomado en gestión de proyectos culturales por la Universidad de Quilmes, es maestrando en defensa nacional por la UNDEF, la Defensa Nacional, es vicepresidente y director del Instituto Constitucional y de Derechos Humanos de nuestra asociación, AICA, miembro del Instituto de Derecho Constitucional
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es subdirector del Instituto de Ecología y Medio Ambiente de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados también de la Capital Federal, codirector de la Diplomatura en Derecho Antártico, Gestión Logística Antártica Ambiental que se dicta en la Universidad de Morón, investigador, bueno, ya todos conocemos la labor de Javier, es investigador, ha publicado libros, inmensidad de artículos, y bueno, y hoy Javier venís a ofrecer estos diálogos constitucionales de un tema tan actual y tan importante que amerita el momento y la oportunidad. Así que bueno, quedo acá atenta para lo que necesites. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por estar. Tengo a mis maestros conectados, así que los saludo. Álvaro, te estoy viendo y te estoy saludando desde acá, desde Costa Rica, estás conectado. Amigos desde Honduras, Clarisa Vega, la veo también, Lilian Toledo. Muchísimas gracias. Sobre todo en un tema tan frágil o tan sensible. Alguien hace unos días en la universidad nos planteaba qué tema jugado para este momento. Y nuestra respuesta fue si desde AIDCA, que vivimos hablando de valores democráticos y republicanos, no levantamos o no tomamos la cuestión y lo hacemos ahora, ¿qué vamos a esperar, no? Si lo vamos a dejar para otro momento, vamos a hablar con el resultado ya puesto, con el diario del día después. Nosotros venimos tocando estos temas desde hace ya mucho. Y es por eso que lo quisimos volver a traer. Les agradezco por estar. Doctora, le pido que usted vaya viendo quiénes van entrando y que me interrumpa o me sugiera, que me diga las veces que sea. A mis profesores, por favor, interrúmpanme, corríjanme mientras estamos hablando. Y como les decía, tenemos un compromiso muy importante con estas cuestiones, lo planteamos siempre, vamos a tratar de charlarlo. No voy a intentar no demorar demasiado. Les pido que no sea una charla magistral, porque no es la idea. Díganme si estamos compartiendo, si se ve cuando empiece, y charlamos un poquito de por qué trajimos este tema el día de hoy. Creo que es más que evidente, los flyers lo mostraron, pero también las cuestiones que se vienen planteando. Me parece. ¿Se ve, doctora? Bueno, imagino se que ve impecable. Bueno, imagino que sí. Se ve Con el impecable. chat, cualquier cosita, me avisan ustedes. Yo quise traer esta foto ya desde la carátula. ¿Por qué? Porque quería justificar el de lo que estábamos hablando. Y cuando hablamos de deriva autoritaria, me pareció interesante reflejarlo con esto. La democracia de un lado y del otro lado podemos girar, podemos desviar, y ahí está muy cerca esa deriva autoritaria. No la veamos como una cuestión tan lejana, sino mucho más cercana de lo que pensamos. La tenemos en lugares mucho más a mano, mucho más a la vuelta de la esquina de lo que normalmente solemos ver, que es hacia afuera y hacia otros lugares. Vamos a tomar hoy algunos ejemplos para charlar sobre el tema, pero quiero partir no dando una clase, pero sí quiero tomar un par de definiciones. Les pido que me acompañen unos momentos nada más. Siempre me gusta empezar las charlas con este tipo de cosas. Permítanme leerlo para ver si coincidimos con esto y si lo vemos muy aplicado. Adelina, vos que sabés mucho y que me enseñás sobre todas estas cosas y que sos la persona a la que consulto, interrumpime, por favor, corregime. Leemos un poquito. Democracia. La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hasta ahí nos suena bárbaro, Cumbre Mundial, año 2005. ¿Estamos todos de acuerdo? Imagino que sí. Imagino que nadie me va a decir que no a esto. Voy a seguir un poquito más y quiero llegar hasta un lugar. La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada, volvemos con la palabra libertad, de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y su participación plena en todos los aspectos de su vida. La democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Volvemos a seguir seguramente estando todos de acuerdo. Vamos a tomar otro punto de partida más. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente,
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Principios de la democracia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, año 66. La libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, el derecho a la libertad de asociación con otras personas, el derecho y la oportunidad de tomar parte en la conducción de los asuntos públicos, directamente o por conducto de representantes libremente elegidos. El derecho al voto y a ser elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y que tendrán lugar por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad. Hasta ahí nadie puede decir que no esté de acuerdo. Carta Democrática Interamericana, que la traigo porque la voy a traer al final de la charla. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Estoy leyendo un montón. La idea no es esta, ¿eh? Ahora ya nos vamos a meter en partes más importantes. Elementos esenciales de la democracia, nos vuelve a decir la Carta Interamericana, de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio, con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal, bla, 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 voy a decir ahora. ¿Y por qué voy al bla, bla, bla? Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos esenciales, la libertad de expresión y de prensa. Un montón de cosas. La democracia es indispensable para esto, para aquello. Tenemos normativa, tenemos un montón de cuestiones que dicen un montón de cosas. La democracia es maravillosa. En los papeles es hermosa y tenemos un montón de organismos que nos dicen y que nos hablan y que nos la definen, y en general todos estos instrumentos, todos estos organismos van sobre las mismas palabras. Acá tenemos la Carta de Naciones Unidas que, si bien no la menciona indirectamente, hablando de nosotros el pueblo. Marco la diferencia, nosotros el pueblo, nosotros los pueblos dicen, bueno, nosotros el pueblo, la Constitución estadounidense, en Argentina, nosotros los representantes. Pero bueno, lo quería marcar. Hasta acá vimos cómo hay una gran cantidad de cuestiones, una gran cantidad de definiciones, conceptos que nos marcan la importancia y aquellas cuestiones o todos esos elementos que la democracia tiene y la relevancia de la democracia. Ahora, traigo esto porque ahora sí me quiero acercar un poquito a lo que estamos hablando y por eso traigo a Venezuela. La democracia es conceptualmente un verdadero derecho humano transversal, me gustó, derecho humano de base que determina el contexto en defecto del cual los mismos derechos humanos carecerían de sentido y ajusta determinándolo, por ende, el sentido último de la organización constitucional y del funcionamiento mismo de la democracia como garantía de estos. ¿Quién dijo esto? El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aguiar, venezolano, y lo dijo en el año 2008. Me pareció interesante traer esta definición, traer quién lo dijo, puntualmente. ¿Por qué? Porque lo hizo alguien tan relacionado con lo que estamos con el tema de turno, con Venezuela. Siempre se usa así la palabra democracia. Vamos a empezar ahora sí a meternos en lo que quería llegar. Vamos a analizar si todos esos conceptos en realidad se llevan a la práctica. ¿Qué piensan? A ver si me van ayudando. ¿Siempre se usa de esta forma? ¿Se usa correctamente? Les pido que me den un segundito para ampliar algo. Un segundo, por favor. ¿Siempre se usa así? Vamos a verlo. Nos encontramos con casos en los que no, con unos cuantos casos en los que no. La palabra democracia es habitualmente utilizada no solo en estados verdaderamente democráticos, habíamos puesto, sino en otros de los más diversos. Autorreferenciarse, lo traigo, como demócratas no genera la ubicación automática dentro del grupo muy reducido y que ahora vamos a ver de estados que son plenamente democráticos. Pese a ello se generalizó esta utilización de la palabra en donde en realidad no debería. Se generó la idea equivocada de que la democracia requiere y se configura con la realización de elecciones simplemente. Y la realidad es que nos han demostrado, con ejemplos muy claros de estos últimos días, que no necesariamente es así.
que la celebración de elecciones es solamente una parte. Y ahora lo vamos a ver. Es habitual ver cómo grupos autoritarios son los primeros que utilizan estas palabras. Se autodefinen como demócratas. Utilizan para legitimar gobiernos que de ninguna manera tienen que ver con democracias. Vamos a ejemplos concretos. República Popular Democrática de Corea del Norte. ¿Alguien la considera democrática? ¿Corea del Norte? Vamos mucho más atrás. Esto no es nuevo. República Democrática Alemana. ¿De qué año hablamos? Hay comunicaciones, y esto lo quise traer, de Rusia y de China a Estados Unidos del año 21 en la que se autodefinen como democracias. Así que también lo quería traer. No son las únicas palabras. Normalmente nos encontramos con estos grupos autoritarios haciéndose dueños también de otras. Democracia, pueblo, trabajadores, patria, siempre van relacionadas. Parece que el pueblo tuviera que ser ese determinado grupo de personas. Ese que va por qué lugar, los trabajadores. La doctora Berretino, abogada, quizás porque anda en zapatos todos los días. ¿Es pueblo y trabajadora? ¿No lo sería? Patria. Bueno, vemos hasta institutos con ese nombre. Recién estaba diciendo entonces, no solo alcanza con las elecciones, no es solo el gobierno de las mayorías. Vamos a requisitos fundamentales un poquito resumidos de lo que veíamos cuando empezamos la charla. División de poderes que garantice la independencia del Poder Judicial, fundamentalmente, voy a decir. Elecciones periódicas con alternancia en el poder, no solo elecciones periódicas. Con participación ciudadana, candidatos y partidos políticos opositores que compitan en igualdad de condiciones. Libertad de expresión y prensa independiente. Con adhesión al Estado de Derecho y los derechos humanos, con instituciones fuertes que rindan cuentas no a la autoridad de gobierno, sino al pueblo, a la población, a los ciudadanos. Con un sistema de gobierno basado en la voluntad y el consentimiento de ¿quién? De los gobernados. Hasta ahí suena bien. El problema es, todo esto lo vemos en los casos prácticos. Yo acá quise agregar una cuestión que me parece fundamental y que debe atravesar todo, la propiedad privada. En distintos sistemas de gobierno en donde se trastoca la propiedad privada, para mí es una cuestión absolutamente fundamental y por eso lo dejé aparte. Requisito fundamental de las democracias. Como antecedente, charlamos de democracias, charlamos de derechos humanos, muy cortito. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, junto a diversas organizaciones internacionales, promovieron la concepción de derechos humanos. Las naciones democráticas, en distinta medida, fueron apoyando esa concepción. Concepción que se fue desarrollando con el tiempo cada vez más. Se fue construyendo un sistema internacional opuesto a los totalitarismos. ¿Cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como vemos, con la caída del muro de Berlín, se llegó un momento que marcó un antes y un después. ¿Y con qué nos encontramos? Con distintos estados que venían con sus tendencias o con sus conducciones totalitarias, que ¿qué tuvieron que hacer? No era momento para seguir mostrando eso. Entonces, más por obligación, pongo, que por convencimiento, adoptaron públicamente esas ideas democráticas. Ahora, que las hayan adoptado públicamente, ¿significa que las hayan adoptado en serio o simplemente fue esa imagen que la época hacía que se tuviera que dar? Entonces, ahora empiezo a traer estas cuestiones como un punto de partida de las consecuencias que hoy estamos pagando. ¿A qué voy? ¿Fue suficiente? Lo respondemos en un momento, si les parece, porque me gustaría que me ayudaran con esto y ahora sí les voy a pedir, por favor, que participen. Estoy tratando de abrir el chat. Les pido que me dejen mirarlo un segundo, porque si no lo vamos a hacer, por favor, tengan el chat habilitado o el audio, lo que quieran. Pero me gustaría que me ayuden ustedes con esto que traje. Así nos vamos acercando. A ver si se dan cuenta de dónde es esto y les pido por favor que colaboren y que me den una mano. Elecciones en, ahora me van a decir ustedes. Lo leo. Pese a que el gobierno permitió que fuerzas opositoras se presentaran a los comicios, incluyendo las elecciones no fueron completamente libres y se realizaron en el marco de una atmósfera violenta, restringiendo al gobierno severamente al margen de maniobra de la oposición. El partido tal buscó de los recursos del Estado para financiar su campaña y recurrió a la intimidación directa y a inspirar temor hacia una guerra civil causada por tales. Durante la campaña se produjo el incendio de algo que el gobierno de tal lugar utilizó como excusa para culpar a alguien y aprobar un decreto de estado de emergencia que le permitía arrestar a líderes opositores, incluso a los que gozaran de inmunidad parlamentaria.
¿De dónde es esto? Quiero agregar algo. No voy a dar la respuesta porque fue un ejercicio que hicimos. Javier, mientras preparaba la charla, me planteó este ejercicio y se van a sorprender con la respuesta. ¿Alguien se anima a decir alguna? Puedo ser malo y empezar a decir nombres, ayúdenme. De Venezuela, Javier. Acá tenemos. Sí, José. Sí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Venezuela. Era la lógica, ¿no? ¿Alguno más? ¿Alguien más? Bueno, José, hacete. A ver. Venezuela. Venezuela. Muy lógico. Tan sencillo parece, ¿no? Yo no lo dije. Bueno, todos están coincidiendo con Venezuela. ¿Nadie va a decir alguna otra opción? Bueno, déjenme a mí, les voy a mostrar de dónde. Pese a que el gobierno permitió que fuerzas opositoras se presentaran en los comicios, incluyendo el Partido Comunista, las elecciones no fueron completamente libres y se realizaron en el marco de una atmósfera violenta, restringiendo el gobierno severamente al margen de maniobra de la oposición. El partido nazi abusó de los recursos del Estado para financiar su campaña y recurrió a la intimidación directa y a aspirar temor hacia una guerra civil causada por los comunistas. Durante la campaña se produjo el incendio de la sede del Reichstag, no sé cómo se pronunciará bien, que el gobierno de Hitler utilizó como excusa para culpar a los comunistas y aprobar el decreto de estado de emergencia que le permitía arrestar a líderes opositores, incluso a los que gozaran de inmunidad parlamentaria. Esto tiene 90 años. ¿Qué opinan ahora? Rusia, China, Venezuela, me dijeron. Alguien dijo Bolivia. Totalmente actual y totalmente aplicado. Por eso, aplicable. Por eso quise traerlo. No estamos viendo nada nuevo. O sea, de hecho, el primer antecedente de gran deriva de la época moderna autoritaria, creo que lo tenemos acá. Por eso quise traerlo. No digan que yo hice comparaciones, no fue mía, no nombré a nadie. Lo hicieron simplemente algunos de los que están participando y se animaron. Con respecto a esto, quiero traer una cuestión. Konrad Adenauer estuvo en aquella Alemania de aquella época, en Alemania Federal. La estrategia de la humildad allá funcionó y a los 10 años de Alemania ya estaba incorporada a esa Europa, a esa comunidad europea, por decirlo de alguna forma, y en menos de 10 años también había recuperado su soberanía nacional plena y ya aportaba a ese ejército europeo. La verdad que son excepciones que no vemos hoy. O sea, lamentablemente Konrad Adenauer hubo uno para esto. Lamentablemente no lo tenemos hoy, no está para estas cuestiones. Y hoy nos encontramos con ¿qué entonces? Fragilidades democráticas, deriva, como decía, toda la normativa que teníamos y que vino después de esto que traje de Alemania en el 33, ¿fue suficiente? Por lo que estamos viendo, teniendo en cuenta que me están diciendo que eso es de lugares actuales, me nombraron a Venezuela, Rusia, China, etcétera, me parece que no fue suficiente y que todo eso que estuvimos leyendo es importante en los papeles, pero que no se reflejó. Vamos ahora a hablar de los autoritarismos del siglo XXI. Con el paso del tiempo y particularmente desde los inicios de este siglo, y van a coincidir conmigo, aquellos que antes que nombramos después de la caída del muro de Berlín, que parecía que disimuladamente ocultaban un poquito intenciones y se iban alineando dentro de lo que ese derecho internacional, la comunidad internacional pretendía, empezaron a alejarse nuevamente. Antes se oponían a los sistemas democráticos de manera solapada, pero ya no lo hacen tan así. Comenzaron a trabajar ya mucho más abiertamente, con el claro objeto de desalentar primero, reducir después ese sistema internacional, ese orden que les pone frío, paño frío que le pone frenos a las ambiciones. Pasó casi un cuarto de siglo, los resultados son evidentes, y han puesto en duda la idea de que la democracia es el camino correcto hacia el desarrollo de las sociedades. La realidad es que estamos en una época en la que se debate incluso qué tan autoritario tiene que ser un gobierno. Hace muy pocos días lo vimos en la televisión argentina, no lo quiero ni mencionar el ejemplo, pero es grave. Traigo esto. ¿Cómo atacan estos estados autoritarios? ¿Cómo se va produciendo esta deriva? Las democracias son dañadas no solo desde afuera, sino también internamente. Son dañadas desde su interior por medio de fuerzas tanto opositoras como gobernantes, según a quién le conviene y de qué lado están. Que en muchas oportunidades por medio de discursos más relacionados con la economía, muchas veces que es a la que se suele usar para justificar
o sea, discursos relacionados a la economía utilizados, que con sistemas de gobierno se ataca a las instituciones, se las corrompe. Instituciones que los llevaron en muchos casos a esos puestos de gobierno. Se trata de generar una crisis de valores, que es lo que estábamos diciendo recién. Generar esas dudas en relación a la democracia, generar esa idea, ese concepto en la mente de las personas que diciendo o sintiendo que ya no es tan bueno esto o aquello, que todos los fundamentos de la democracia, que las instituciones democráticas no funcionan bien, en vez de pensar en el funcionamiento específico, tratar de atacarla de manera general. O sea, el problema no es la democracia, el problema es quiénes las están haciendo, de qué manera, y hay que fortalecerla. Hablamos de ataques externos, ataques internos, discursos económicos e ideológicos, una crisis de valores que en definitiva apunta a lo que decimos, un daño a la reputación de la democracia. El deterioro en estos estándares democráticos, hoy los vemos, atraviesan el mundo de manera transversal, de manera profunda. Democracias frágiles, considerablemente debilitadas, convertidas en determinados casos en autocracias, que pese a haber nacido mediante el voto popular, han ido virando hacia regímenes autoritarios, enquistados en el poder. No es casual. No hay autoritarismos que no estén enquistados. No hay intenciones de que no lleven de lado el quedarse. Vamos a ver siempre eso como un eje común. Y vamos a ver una cuestión más. La violencia electoral, la falta de alternancia gubernamental concluyen en graves deterioros sobre las instituciones republicanas. Acá yo tomé algunos signos que evidencian estas cuestiones. Persecución y encarcelamiento de opositores, activistas e intelectuales. ¿A alguien se le ocurre? Veo gente conectada de Nicaragua. Tenemos hasta un rector que se tuvo que ir a Nicaragua. Todos conocen ese caso. Denuncias de fraudes invisibles y ataques a tribunales electorales y cortes de justicia. Paul Franco Zamora, estás conectado. Lo ves todo el tiempo, esos ataques. Por otro lado, quiero también felicitar ese fallo de Bolivia en el que dijeron la reelección indefinida no es un derecho humano. La verdad que quiero destacarlo y quiero felicitarte, estando el presidente del tribunal. La falta de alternancia gubernamental que lo vemos, el deterioro de las instituciones democráticas y republicanas, las persecuciones culturales y agrego los daños ambientales que resultan de estas cuestiones. Y como cuestión transversal a todo esto, factor que vamos a ver en todos los casos, la corrupción. Sigo, debilidades democráticas internas, discursos antiliberales, habitualmente lo vemos sobre todo en Latinoamérica, dentro de las propias democracias. Encontramos líderes políticos antidemocráticos que ya sea desde el gobierno, con el fin de perpetuarse o de acceder, se esfuerzan día a día para legitimar sus actos por medio de manipulaciones o reorganizaciones de los sistemas políticos, aprovechando en general el temor de gran parte de los votantes de cambiar o al cambio en su forma de vida, justificando sus actos en los fracasos de los predecesores. La pobreza y el hambre autogenerados son normalmente utilizados como una herramienta de poder. Clientelismo político. ¿Les suena? Creo que podríamos volver a hacer el ejercicio de hace un ratito. Discursos antiliberales, manipulaciones, fomento del temor a la pérdida de calidad de vida, justificación en precedentes y autogeneración de la pobreza. Vuelvo a traer a la corrupción atravesando todos estos puntos. Y si hablamos de corrupción, vamos a definirla un momento. No tiene una definición única, sino multidimensional. Esto viene de la sociología, es decir, que se construye según el país y el momento histórico. La violación de una obligación por parte de un decisor con la finalidad de obtener un beneficio personal, extraposicional de la persona que lo soborna o a quien extorsiona. ¿Se le ocurren ejemplos? ¿Tenemos que ir a la Alemania de 1840 o tenemos todos los días? Yo soy de los que se inclina porque lo tenemos todos los días, lo vemos y podrían empezar a enumerar. ¿A qué refiere la corrupción? Al abuso de poder o posición para beneficio personal. Si hablamos de abuso de poder, volvemos a hablar de autoritarismo. Beneficio personal o de terceros mediante la utilización de diversos medios. Puede ocurrir en muchas formas, incluyendo malversación de fondos, extorsión. No es una clase de derecho penal. Implicaciones económicas, sociales, políticas y ambientales, pudiendo conducir a un crecimiento económico reducido, instituciones debilitadas. Sí, José, tal cual. Mayor desigualdad, daños ambientales, en todos los casos socavando el Estado de Derecho y los valores democráticos. Todo tiene que ver con todo. Vamos ahora a los ataques externos. Las grietas y conflictos internos producidos en las democracias son aprovechados y en oportunidades provocados por aquellos autoritarios del mundo que desean generar conflictos. ¿Cómo hacen? Te los traen.
se aprovechan determinadas situaciones. Ahora vamos a ver un par de ejemplos que llevan a desestabilizar y a nuevos gobiernos, a la instalación de nuevos gobiernos afines a esos métodos, que es el fin ulterior de todos estos agentes externos, ataques externos que lo buscan. Les voy a dar un ejemplo, no quise traer Latinoamérica acá. El régimen dictatorial de Bielorrusia, satélite del Kremlin, facilitó intencionalmente el paso de miles de migrantes provenientes de Irak, primero a Minsk y luego a las fronteras de los países de la Unión Europea, que habían recibido opositores bielorrusos exiliados, generando inmensos y convenientes migratorios, Letonia, Lituania, Polonia. Esta última sobre la cual el dictador bielorruso Lukashenko, quien alojaba al grupo paramilitar Wagner en ese momento, había manifestado el deseo de los mercenarios de atacar. Regímenes como el de Turquía, por ejemplo, y Marruecos, utilizaron los últimos años similares estrategias para negociar concesiones y debilitar la solidaridad democrática europea. Realidad global. ¿Por qué les traigo esto? Es una realidad preocupante, lo dijimos, notoria, aunque no excluyente, en regiones de Asia Central y Pacífico, Eurasia, África. Pero acá no nos podemos hacer los tontos, debemos mirar la región central del continente americano. Veo muchos conectados de la región central del continente americano. No todos. Te veo, Álvaro, desde Costa Rica, no estoy hablando de Costa Rica, pero sí todos van siguiéndome. Doctora, ahí estoy admitiendo gente. Se ha vuelto a oír de discusiones con palabras que hasta suenan antiguas, derecha, izquierda, oriente, occidente, mucho más graves. Se han vuelto a poner sobre la mesa cuestiones relativas a invasiones, anexiones, conquistas territoriales, decididas no casualmente por autoridades, y a esto quería llegar, que accedieron al gobierno a principios del milenio. Este mapa lo ubican ya, es el mapa de Ucrania, Rusia acá. Ahora vamos a ver cuánto hace que están en el gobierno determinados actores que nos dicen o que pretenden con esos discursos decir o hablar de golpes de Estado en el otro país. Te hablan de tiranos, de regímenes en el otro país. Sin embargo, no sé si es esta placa que sigue o la otra, les quiero mostrar esto y después analizamos con nombre propio. Yo esto lo usé en 2023, perdón. Países no libres en el mundo el 38%, países libres simplemente el 20% y países híbridos el 42%, con toda una tendencia muy marcada hacia los países no libres. Lo quise igualmente actualizar, pero les pido por favor que no se pongan a ver los del medio. Este es un mapa de The Economist del año 2023. En rojo, los países no libres. Habíamos hablado de una Rusia, de una federación rusa, que con tendencia hacia, bueno, al día de hoy ya Rusia está pintada del color rojo, está dentro de esos países, de esos regímenes autoritarios. Si los vemos, regímenes autoritarios por acá, Venezuela, que hoy ya no es una excusa, Nicaragua, por supuesto Cuba romantizada, ahora vamos a charlar de Cuba, un poquito, no me quiero meter país por país, lo vamos a hacer de manera muy genérica. Y les pido que en el otro extremo miren los países en colores más oscuros, que son esas democracias plenas. Miren lo poquito que es en el mapa. Vemos una cantidad que nos impacta de color rojo, muy poquito en ese azul oscuro, y el resto que podemos empezar a discutir. Les pido que no lo tomen, esto es de Economist, no lo estoy diciendo yo, no lo estamos diciendo, pero en general, al menos en los extremos, coinciden todos. Ahora, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de esa deriva autoritaria? Proceso de cambio de régimen que hace al ejercicio del poder político tendencialmente más arbitrario y represivo y que restringe al espacio para la contienda pública y la participación política en el proceso de selección del gobierno. Deriva autoritaria, antes hablamos de evidencias, de fragilidades. Ahora quiero ver cuáles son las herramientas. Por eso las traigo. La aprobación de leyes que brindan un supuesto marco de legalidad que garantiza reelecciones indefinidas. Hay alguien que tiene el micrófono. Ahí está. Garantizan las reelecciones indefinidas, que es lo que se busca. Se limitan las posibilidades de opositores. Ahora vamos a ver qué tipo de leyes. ¿Se les ocurre cuál? ¿Alguna? ¿Alguien de esos países hay? Pérdida de autonomías personales, calidad de vida y opciones políticas a sus ciudadanos, mediante el desmoronamiento de las organizaciones sociales y políticas. Criminalización, persecución, encarcelamiento, asesinato de opositores. ¿Qué herramientas se usan mucho?
origen, bueno, anterior, pero ¿quién la puso sobre la mesa hace pocos años? Las leyes de agentes extranjeros. Rusia, copiada por Venezuela, Nicaragua. ¿Es casual? No, no es tan casual. Manejo de medios de comunicación, justicia y sistema electoral, mediante el uso de esas leyes de criminalización. Se criminalizan protestas, se limita la libertad de expresión. Son señales que vamos viendo en todos estos lugares. Ahora, ¿llegamos al extremo o la fuimos viendo y quizás no dijimos nada? Deterioro de los estándares democráticos. El mundo de hoy posee problemas transversales profundos, lo dijimos. Se encuentra asignado por numerosas democracias frágiles, debilitadas, convertidas en determinados casos en autocracias, que pese a haber nacido mediante el voto popular, han ido virando hacia esos regímenes autoritarios, enquistados en el poder. Violencia electoral, falta de alternancia, graves deterioros en las instituciones republicanas. ¿De qué hablábamos entonces? Persecución y encarcelamiento de opositores, denuncias de fraudes, falta de alternancia gubernamental, deterioro de instituciones, persecuciones culturales. Vuelvo a mencionar la corrupción. Y ahora sí les traigo a lo que quería llegar. Yo sé que mis profesores me van a decir, deriva autoritaria en China y Cuba, no, pero los teníamos que traer. ¿Por qué? Porque se normalizó tanto hablar de China y Cuba de una manera. Creo que se los incorporó tanto, o parece que porque no hay un gobierno militar o porque no está vestido de militar hoy quien gobierna, no estaríamos hablando de cuestiones dictatoriales, no estaríamos hablando de... Y por eso quise traerlo. Traje datos concretos que quiero que miren, analizando quiénes son los actores. Daniel Ortega, 5 presidencias, del 85 al 90 y de 2007 a 2022, y tiene por delante. Vladimir Putin, primer ministro desde el año 99, presidencia interina hasta el año 2000, primera presidencia hasta 2004, segunda presidencia 2008, primer ministro entre 2008 y 2012. Cuidado, no estoy diciendo que no haya estado, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que era cuando era primer ministro? El presidente era Medvedev. ¿Alguien se acuerda de la cara de Medvedev? ¿Alguien se acuerda de la definición de títere que usamos en la Argentina? Aplica. Es más, hoy Medvedev sigue siendo el vicepresidente en Rusia. Hoy en la 5ª presidencia de Vladimir Putin, habilitado hasta el año 36. ¿Sí? Puede reelegir hasta el año 2036. Lleva 25 años en el poder, cuando cumpla el mandato van a ser 30. Maduro, primera presidencia en 2013 hasta 2019, 2025, elecciones que tuvimos ahora que lo harían estar, lo pongo entre preguntas, hasta el año 2031. 11 años de él, 25 más de Chávez. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista. El partido es el Estado. Presidente de la Comisión Militar Central, presidente desde 2013. Único partido de gobierno desde 1949. Nos detenemos en analizar cuánto lleva él en estos 11 años o los 75 del Partido Comunista de China. Miguel Díaz-Canel, presidente desde 2019, sucedió en el poder a los hermanos Fidel y Raúl. Únicos 3 presidentes elegidos en 75 años. ¿Vamos a seguir romantizando esta Cuba o vamos a empezar a plantear que quizás esa revolución necesite de otra, tal vez, para terminarse? Porque le hemos romantizado tanto, hemos aceptado tanto que sea así. 3 presidentes en 75 años. ¿Qué estamos esperando? Digo, ¿algún día el pueblo cubano va a poder decir qué considera que quiere? Sigo. Objetivos de estas autocracias. Con error de tipeo y todo, durante el siglo XXI las autocracias se empoderaron económica y políticamente con sustento, no en cuestiones ideológicas o de convencimiento ni en la búsqueda del bienestar social, sino por el contrario, en búsqueda de mantener cargos, y con ello sus poderes, valiéndose de la reducción de los controles sobre sus abusos, mediante la generación de conflictos armados, violencia social, justicia sin independencia, corrupción y volatilidad económica. Elecciones como método de legitimación. ¿Les suena? Burkina, Congo, etc. Sí, ahora vamos a llegar a eso. Las elecciones son las herramientas habitualmente más elegidas por los gobiernos autoritarios en la búsqueda de legitimarse a sí mismos, interna e internacionalmente con el ejercicio del poder, como así también legitimar los métodos de gobierno utilizados. Ahora sí les traigo ejemplos. Rusia, Nicaragua, Venezuela, China, Bielorrusia, República Popular de Donetsk, no reconocida más que por Rusia. Bueno, Rusia, Bielorrusia y algún satélite más. La República Popular de Donetsk tuvo sus elecciones
en las que decidió algunas cosas con porcentajes, por eso digo, no olvidar el factor ego, porcentajes altísimos. Si sos un dictador necesitas de números altos, como para decir, vieron que me votaron mucho, ahora lo vamos a mirar. Un ejemplo, Rusia y las elecciones. En forma previa a las parlamentarias del 22, con el fin de garantizar el desarrollo de la simulación democrática, durante la votación de septiembre de ese año, el régimen gobernante decidió encarcelar al líder de la oposición, Navalny, quien previamente había sido envenenado, ¿se acuerdan que estaba en Alemania?, debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital alemán. Se calificó a su partido político de movimiento extremista y se prohibió de esa forma que cualquier candidato de su partido pudiera participar de las elecciones. Navalny murió preso este año en una cárcel de Siberia en forma previa a las presidenciales. Presidenciales que, como dije, habilitaron a Putin a un quinto mandato que va a terminar en 2030. En 2024 las elecciones presidenciales se desarrollaron plagadas de irregularidades y falta de controles, habiendo sido restringidas las posibilidades de observaciones internacionales independientes. ¿De qué país se acuerdan? El régimen prohibió la utilización de la aplicación móvil. Hoy vimos a alguien trabajando con aplicaciones móviles que pretendía informar a la ciudadanía sobre quiénes resultaban ser los candidatos opositores más fuertes en sus zonas. A todo ello se sumó la ampliación de la que ya mencionamos, Ley de Agentes Extranjeros, que restringió las actividades de medios de comunicación independientes, asociaciones civiles en defensa de derechos humanos y de los principios y valores democráticos, y de todo aquel que en medios o redes sociales resultara un opositor. Como les decía, el dictador necesita para sí sentir ese ego de me votan todos, no vengan a meterse en asuntos internos. Putin obtuvo el 87,2% de los votos. Sigo. Nicaragua y las elecciones celebradas en 2021. Daniel Ortega rechazó las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos tendientes a la realización de reformas electorales. ¿Para qué? Que generaran mayor independencia al Consejo Supremo Electoral, que hubieran generado algo de transparencia en los procesos de registro, escrutinio y la participación de la ciudadanía. No hubo observadores, o sí los hubo. ¿De qué países? El gobierno aprobó leyes específicamente pensadas para silenciar y perseguir. Se incluyó en este paquete una ley de agentes extranjeros, no podía faltar, que se inspirara, por supuesto, en la pocos meses anterior norma rusa. Se canceló el registro de casi 50 organizaciones, persiguió y arrestó académicos, religiosos, posibles candidatos de la oposición, acusados de traición. No suena, ¿no? Ortega ganó con el 75% de los votos. Comparamos algunos datos, miramos un poquito, no se asusten que no quiero estar demasiado con esto. Estos datos son de la Universidad de Gotemburgo, de Suecia, comparó información desde 1789 al 22 en relación a los sistemas de gobierno. Así que publica esto en el 23. Cuando vemos en azul, volvemos a tomar, no tomemos el medio, quedémonos con los extremos. En azul, democracias liberales, plenas, que habíamos dicho hace un ratito. Europa Occidental y Norteamérica, prácticamente todo en colores azules. Todo fue avanzando desde 1972, que es lo último que vemos acá, 2020, prácticamente en azul, o casi en azul. Europa del Este y Asia Central, reduciendo, pero color predominante, volvemos al rojo. América Latina y el Caribe, mucho rojo antes, no tanto ahora. Esto obviamente se va a modificar, pero fíjense acá abajo, acá sí vamos a ir de los colores más híbridos a los colores un poco más oscuros, más acercándonos al rojo. Ya en el actual esto va a venir rojo, obviamente. Bueno, una Cuba que, como decía, atravesada completa por el color rojo. Bueno, Haití y algún otro. África, ni que hablar, ¿no? Asia y Pacífico nos encontramos con lo mismo. No quiero, por eso dije, no lo vamos a analizar uno por uno, sino que vamos a tomarlos en general. Estas son realidades, Oriente Medio, norte de África. Vamos a hablar ahora de otra cuestión. Estuvimos mencionando y dijimos ataques internos, ataques externos, alianzas antidemocráticas. Ahora sí me voy a meter en esas alianzas externas. El empoderamiento de las autocracias no se sustenta en cuestiones ideológicas ni en la búsqueda del bienestar social, lo dijimos, sino que tiene como objeto mantener a los autoritarios en sus cargos y con ellos en su poder.
Estos estados lo que promueven activamente es la colaboración entre ellos, ayudas financieras que facilitan a los nuevos gobiernos sostenerse en el poder, difundir sus metodologías gobernantes, rechazar presiones de organismos internacionales y eludir las sanciones. Se habla habitualmente de las sanciones impuestas por la Unión Europea a determinado estado, estados que son asistidos por otros estados poderosos. Buscan fortalecer y fomentar gobiernos afines y dependientes económicamente, lo que les permite actuar fuera del control o supervisión internacional, sin responder por sus actos. Ese sostén económico les permite evadir hacia las democracias del mundo y los estándares en materia de protección de derechos humanos. Y generar, por otro lado, temor militar. Lo vemos habitualmente, ahí sí me voy a ir al este de Europa. Herramienta habitualmente utilizada para evitar reprimir toda crítica internacional a las violaciones de los derechos humanos, bueno, voy a hablar también de Medio Oriente, y de los principios y valores democráticos. Base una dudosa interpretación de lo que es la soberanía y la independencia. No se metan en nuestros asuntos, mi área de influencia, no vengan ustedes a estar del otro lado de la frontera. Voy a tomar un único país, voy a tomar a China. Quizás alguno diga, ¿por qué tomaste China? Bueno, China resulta ser uno de los casos más representativos, sino el más del autoritarismo global, por su afianzada y asumida casi con naturalidad falta de libertades y ausencia de respeto a derechos fundamentales. Yo hoy veo que se levantan banderas hablando de determinados estados latinoamericanos, pero no veo a la misma gente hablando de cuáles son las libertades o cuál es la calidad democrática o los estándares democráticos de China. El gigante de Asia se ha establecido como un ejemplo para aquellas naciones que no abrazan las democracias plenas, tomando como sistema gubernamental y de desarrollo la liberalización económica por un lado y la mano dura en la política por otra. Human Rights Watch nos ha calificado a este país como la principal cárcel del planeta. Casualmente China también es el principal acreedor mundial, siendo el más importante prestamista a nivel global, teniendo como principales receptores de esos créditos a quienes, regímenes autoritarios y autocráticos alrededor del mundo. ¿Para qué dijimos que hacía esto? Si el que te presta es China y no los demás, careces o no necesitas o no vas a estar sujeto a esos controles internacionales de quienes, de esos países que sí fomentan o que intentan es propiciar los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos. El rol de China para los objetivos autocráticos. Para el cumplimiento de esos objetivos desempeña un rol preponderante en la geopolítica internacional. El Partido Comunista gobierna desde 1949 y encabeza a nivel global la promoción de estas normas. Con base en una dudosa interpretación, como les decía, de la soberanía, de independencia, el partido trabaja en fortalecer y fomentar gobiernos afines, dependientes económicamente, actuando dichos gobiernos fuera del control, lo que decíamos, de la supervisión y los controles internacionales. Sostén económico, lo vimos, en los que permite evadir así las democracias del mundo y sus estándares en materia de protección de los derechos humanos, afianzándose entonces en sus gobiernos sostenidos por el gigante asiático. ¿Qué hacen? Evaden el control. Volvemos un poquito a Latinoamérica, si les parece. ¿Alguien hasta acá quiere agregar algo? ¿Alguna opinión? Doctora Berretino, ¿estamos bien? Impecable, impecable. Bueno, sigo entonces. Cuando dije volvamos a Latinoamérica, quiero tomar esto. Adelina, yo sé que a vos te interesa este tema y siempre me lo marcás. Y no me voy a poner a leer demasiado, sino que quiero simplemente marcar algunas insuficiencias que hemos visto. OEA, Organización de Estados Americanos, y ahí los vemos algunos que nombré, Venezuela, Cuba, Nicaragua. No es que esté personalizando tanto, pero la realidad es que no puedo mirar hacia otro lugar. Y traigo a la Carta Democrática Interamericana, aprobada por los Estados miembros de la OEA durante la sesión extraordinaria en 2001, en Perú. Es la afirmación de que la democracia es y debe ser la forma de gobierno compartida por los pueblos de las Américas y que ella constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático. Establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Vuelvo sobre lo que había dicho cuando empezamos. Suena bárbaro todo esto. El propósito principal del instrumento, fortalecer y preservar las instituciones democráticas de las naciones americanas. La Carta define los elementos esenciales de la democracia, ahora lo vamos a ver, y su relación al desarrollo integral, al combate de la pobreza, y establece cómo debería ser defendida cuando está bajo amenaza. Promueve una cultura democrática. Pero
Tomemos esto, establece cómo debería ser defendida. Nos pone algunos principios, valores y derechos esenciales, entre los cuales se encuentran el respeto por los derechos humanos, lo habíamos visto antes, las libertades, elecciones periódicas, lo habíamos visto antes, transparencia, probidad y respeto por los derechos sociales, ejercicio del poder sobre la base del Estado de Derecho, sistema plural de los partidos y organizaciones políticas, separación e independencia de los poderes públicos, eliminación de formas de discriminación, el derecho y deber de los ciudadanos de participar en la toma de decisiones. Hasta ahí suena bien. ¿Qué pasa si se altera el orden democrático? Fortalecimiento y preservación. Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático, su legítimo ejercicio del poder, puede recurrir al secretario del Consejo y solicitar que lo asistan para el fortalecimiento y la preservación. Yo siento que internamente no, entonces vengo a pedir asistencia. Cuando un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político, vengo a pedir asistencia. Se podrá recurrir, ¿sí?, al secretario general con el consentimiento previo del gobierno afectado. O sea, cuando un Estado miembro se produzcan situaciones, pero con el consentimiento de ese Estado miembro, ¿no les parece bastante limitante? Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, cuando se produzca la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro, constituye mientras persista un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en la sesión. Participación de su gobierno. O sea, cuando esto sucede, no se debería permitir que ese gobierno participe de las sesiones. En el caso en que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, digo, no lo vimos eso, no lo estamos viendo, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas fueran insuficientes o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, bla, bla, bla. Javier, Sí, Álvaro. bueno, saludos desde Costa Rica, Álvaro Zagot. Verdad es que pareciera que nos vas encauzando hacia algo que es tan complicado, porque, o sea, no sé si tenés la estadística de cuántas de estas medidas que son muy románticas que podría establecer la OEA se han implementado en los diferentes estados latinoamericanos. Yo creo que ni a nivel romántico se ha empezado a manejar este tema. Y es que incluso también cuando hablamos de este tipo de situaciones tenemos que hablar de una delincuencia organizada, porque no es solamente una persona, no es un dictador o dictadora, lo que sea, sino que es en realidad todo un cuerpo de personas, de instituciones que trabajan en una orquestación de voluntades para hacer que el régimen se mantenga. Entonces, pareciera que la democracia se queda al final de cuentas en un tema muy romántico. No sé si me estoy adelantando, seguro que sí, a tus conclusiones, pero es bien complicado. Yo no sé, es un lamento, es un grito al cielo, un aullido, como hacen los gatos en las noches al cielo, pero o sea, qué triste, nada más es un comentario al margen de que con esa delincuencia organizada, con esa asociación ilícita, como quiera decírsele, la corrupción impera y el miedo, el temor, los aparatos represores del Estado están contra las personas y internacionalmente no se ha llegado ni se va a llegar a nada nunca, creo yo. Coincido plenamente. Álvaro es un gran maestro nuestro, es una de esas personas a las que cuando escribimos citamos nosotros. Así que Álvaro, gracias por estar, gracias por la participación, es la idea. Coincido, ahora vamos a ir avanzando un poquito con algunos ejemplos concretos de lo que estás diciendo, pero voy a poner un asterisco con algunas posibilidades de alguna salvedad que nos tendrían que dar alguna luz de esperanza o algún camino como para seguir en las conclusiones.
adhiero plenamente. Y lo que dijiste de no es una persona, sino que es toda una asociación o todo un sistema armado para eso, sí, estamos todos completamente de acuerdo. Así que si te parece avanzamos. Les pido que hagan lo mismo que Álvaro, habiliten la cámara, el micrófono y charlemos, que para eso estamos hoy. Democracia y las misiones de observación. Bueno, los Estados miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos. Voy a decirlo y ahora me hago cargo yo, Venezuela lo tomó muy a pecho esto. Los Estados miembros en ejercicio de soberanía podrían solicitar a la OEA el asesoramiento, asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones. Vimos devolver en aviones que no llegaban ni siquiera a aterrizar a aquellas personas que iban como veedores internacionales para estas elecciones. ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué nos sucedió, por ejemplo, en las elecciones en Rusia y en Bielorrusia? ¿Quién fue veedor en las elecciones bielorrusas? En mayor parte, veedores rusos. ¿Qué sucedió en Rusia? Veedores bielorrusos, muchos. Corre por mi cuenta, estándares de la democracia internacional, la verdad, bastante preocupante. Lo vimos ahora suceder, lo vimos mucho más claro en esta elección en Venezuela, pero sigo un poquito. Misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el secretario general celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación. Bueno, no lo leo completo. Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente a través de la Secretaría General si no existen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas. La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones. ¿Ha resultado efectiva? ¿Qué opinan? Álvaro, ya lo dijiste. Aunque sea por el chat, ¿alguien más quiere dar Obviamente. alguna opinión? Silvia, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Lamentablemente no han sido efectivas. ¿Alguien más? ¿Alguno de mis profesores? Florencia, ¿cómo estás? No, lamentablemente. Aunque la intención ha sido buena, esto ya corre por nuestra cuenta, la carta ha sido diseñada como un documento aparentemente retórico. Voy a poner aparentemente porque es un elemento súper útil, sumamente útil. O sea, debería ser utilizado de otra forma. Quizás la palabra retórica fue un poquito excesiva. Lamentablemente en los resultados no fue tan efectiva. ¿Se ha excluido temporalmente sus estados? Sí, carece de mecanismos de sanción, lamentablemente. Claudia Moray, si la podés admitir, existen otros obstáculos legales que impiden una firme actuación en situaciones de riesgo democrático. En primer lugar, el documento establece la democracia dentro del respeto al principio de no intervención, con lo cual tenemos esa contradicción habitual y a veces fortalecemos con estas frases con las cuales estoy totalmente de acuerdo, Carta de Naciones Unidas, no vamos a entrar en eso, pero digo, son eso que sostienen cuando nos dicen nuestra soberanía, nuestros derechos, la independencia de, no se metan en, déjennos resolver nuestros propios temas. En segundo término, la OEA solo puede actuar a través de visitas y misiones. Si la mayoría de los países lo exige y demás, y el gobierno en cuestión también está conforme, lo cual es preocupante, es improbable. Perdón, Doctora. Perdón, Javier. ¿Qué tal? Adelina tiene mano levantada. Adelina, sí. Por fin, te fui nombrando un montón de veces. Corregime, retame. Si querés habilitar el micrófono o te lo habilitas. No. Ni te voy a corregir, ni te voy a retar. No quería interrumpir. Pero ¿me dejás decir un segundo quién es Adelina? Agrego en esta etapa de lo que estás, que es un poco No, nada. Voy a decir, todas nuestras consultas, cada vez que tengo o que tenemos una duda en materia constitucional o en materia de derechos humanos, los mensajes son para Adelina. O sea, es lejos nuestra gran maestra acá. Así que ahora sí, Adelina, te dejo. No, pero gracias. Es para nada, y es una cuestión de amistad y de respeto mutuo en lo personal y académico. Porque a mí el tema de la carta me interesa fundamentalmente, y con vos lo hemos hablado varias veces. El primer documento de consenso fue la propia creación de la OEA, que incluso es anterior a las Naciones Unidas. O sea que el primer elemento de consenso fue ese. Pero el segundo elemento de consenso es esta carta, es la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué trató de hacer? Evitar lo que dijiste al principio, que cada uno
caracterice o denomine a su propio régimen como una democracia. Democracia populista, democracia de tal tipo, democracia socialista. Dijo, se acabó. La carta fue, para que haya una democracia tiene que haber esto, esto, esto y esto, que es lo que hace 2 o 3 filminas atrás pusiste vos. Elecciones libres, pluripartidismo, oposición política, control y, por supuesto, controles y vallas contra la corrupción. Lo que trató de hacer este documento es decir, estamos todos los estados americanos de acuerdo en que para que algo se pueda llamar democracia tenga estos elementos característicos, están determinados allí. La intención, ¿cuál fue? Decir, señor, usted no me puede decir que su régimen es democrático si le falta algo de esto. Entonces, sí, pero había un acuerdo mínimo. El documento, claro que no tiene sanciones, y no podría tenerlos porque lo acabas de leer muy claramente, lo que hace es buscar el consenso, pero tiene la debilidad de los gobiernos, no del documento. Es decir, el documento es fantástico, un poco lo que dijo el profesor Sagot. El documento es fantástico, pero el punto es quién está gobernando. Yo solo quiero aclarar o aportar una perlita más. La semana pasada o hace 10 días se votó en la OEA solicitó un comunicado donde se pretendió que los estados americanos estuvieran de acuerdo con respecto a Venezuela. Se perdió. El voto fue no. Pero yo quiero compartir con tu audiencia hoy qué fue lo que se votaba. Publicación inmediata de las actas, respeto de los derechos humanos, respeto a las protestas sociales pacíficas, respeto a las representaciones extranjeras y a los asilados. Y mi pregunta a todos los colegas que están acá es ¿quién podría votar algo de eso en contra? ¿Quién no es democrático? No hay mucho que discutir. Entonces, la OEA misma está en crisis, porque evidentemente no se pudo lograr este acuerdo y uno se pregunta, ¿qué hacemos con esto? La carta es fantástica, pero si no hay compromiso democrático de quienes están votando, es como dijo el profesor Sagot, letra muerta. Gracias por permitirme. Avelina, no es permitirme, la idea era que fuera un diálogo. Sos brillante, te admiramos un montón y te agradezco. Ahora vas a ver que estábamos llegando a eso y yo iba a personificar un poquito los votos o iba a personificar quién estuvo y quién no estuvo, lo vamos a ver en un momento, porque quería llegar verbalmente a la misma conclusión. La carta es brillante, la carta tiene un montón de cosas que no tienen otros instrumentos, pero lamentablemente nos encontramos con gente que ahora las vamos a ver ya hasta con fotografías, que son los que llevaron a que se frustrara esa votación inconcebiblemente. O sea, ahora lo vamos a ver de una manera un poquito más clara. Coincido plenamente. Gracias, Adelina, por estar y por explicarnos y por enseñarnos con esto. Para la próxima te va a tocar a vos y voy a dejar de ser el caradura que habla por hablar cuando tiene a los maestros del otro lado. Así que, si te parece, seguimos y te pido que vuelvas a hacer eso cuando ya lo muestre con algunas fotitos y algunos nombres propios. Ahora que vamos siguiendo. Perdón, Javier. Doctora. Tenemos otra mano levantada de Alma Delia. Alma, de México. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo Hola, estás? nada más quería agregar a Doctora, ¿cómo la le va? licenciada. Hola, ¿cómo están todos? Solo quería agregar a lo que decía Adelina, que me parece muy excelente su participación, que por ejemplo en el caso de México, que nosotros hemos estado intentando siempre por mantener una democracia, porque como bien sabemos, la mayoría, la realidad es que de los países de América Latina, no es que seamos democracias perfectas, la mayoría somos imperfectas. Incluso en teoría podríamos decir que somos democracias, pero en la práctica, pues mientras no se materialicen realmente los derechos fundamentales, pues realmente no hay democracia perfecta. Entonces, en el caso de México, que también no votó a favor, pues muchas de las situaciones han sido porque estamos ante gobiernos que están queriendo tirar a la izquierda y ya no digo socialismo porque hay socialismos
más perfectos que lo que está pasando ahora con el populismo, ¿no? Realmente estamos ante países que realmente se están yendo a la izquierda, o sea, lo que está pasando en Italia, pues es todo un problema al momento de votar, o sea, la Carta Democrática, pues es eso, ¿no? Se da con la participación de todos los países, pero cuando los países realmente no están a favor de la democracia o no quieren comprender la finalidad de lo que es un Estado de derecho, donde tienen que compaginar no solamente los derechos humanos, los derechos fundamentales, sino también algo muy importante que es el imperio de la ley. Y mientras eso no se dé, entonces no estamos ante democracias perfectas y corremos riesgo en México de que nos pase lo que Venezuela, ¿no? En cierto momento. Entonces, pues Gracias, Alma. gracias. Yo les cuento, la doctora Alma Herrera Márquez es doctora en Derecho, especializada en Derechos Humanos, así que palabra más que autorizada para hablar. Gracias, Alma. Gracias. Sigo. Los Estados miembros. Voy a tomar a las palabras de Marcelo López Alfonsín, un amigo en común de muchos de los que estamos. Primero partimos de un concepto, la Carta Democrática respondió correctamente a posibles golpes de Estado, ¿se acuerdan? Incluso al de Chávez, mientras que tiende a ignorar las amenazas que surgen de los propios gobiernos. No es una crítica a la Carta, ahora vamos al otro lado. ¿Qué nos dijo Marcelo López Alfonsín? Los Estados miembros han fallado en reaccionar cuando los presidentes han utilizado los mecanismos democráticos formales para concentrar el poder y ejercieron el autoritarismo, reprimiendo a la oposición y a la sociedad civil, censurando los medios de comunicación, militarizando la sociedad y aboliendo la separación de los poderes. Marcelo, bueno, clarísimo y súper resumido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estuvo la OEA a la altura en el caso venezolano? Bueno, casi que lo fuimos charlando recién. Si alguien quiere aportar en relación, bienvenido sea, pero lo fuimos adelantando. Ahora yo me hago una pregunta. Como Adelina bien dijo y lo trajo, que era lo que yo quería traer, el problema son las personas y no los instrumentos. Quienes están del otro lado, quienes deberían ir, votar, decidir, sugerir, ¿hablamos de ideología o hablamos de valores democráticos? ¿Ideología política o valores? Fracasa en la OEA. Perdón, Javier. Doctora. Sí, tenemos a Lilian Toledo que ha levantado la mano. Lilian desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cómo estás, Lilian? Doctora. Bueno, Lilian, cuando puedas habilitar el micrófono. Perdón. Ahora Creo sí. que sí me logran escuchar. Qué gusto, Lilian, verte. ¿Cómo estás? Sí, bueno, con todo el respeto que ustedes me merecen y agradeciendo al doctor Crea esta brillante exposición, que es una exposición histórica que me recuerda a mi padre, que bien decía que si no conocemos nuestra historia, pero bueno, quisiera aportar lo siguiente, si ustedes me permiten. Sí, claro, para eso estamos. Estamos en un tiempo en que se ha pasado una neblina cerrada sobre la política que muchas veces no nos permite avisorar el rumbo que necesitamos seguir, ¿verdad? Para escapar de esta complicada crisis contemporánea. Voy a hablar de mi país, Guatemala. Vivió una breve época de esperanza con el movimiento anticorrupción iniciado en el año 2015, el cual fue apagado por las maquinaciones del poder que, aunque sean visibles, operan en las tinieblas. El extremo de esta putrefacción se vivió con el gobierno delincuencial del anterior presidente de la República de Guatemala, que no quiero mencionar su nombre, pero que este gobierno al cual nosotros nos avergonzamos pugna de sí la ambición y la misma corrupción. Ahora bien, la prueba de las debilidades de tales afanes se
puede visualizar en el mismo hecho de que las fuerzas de la corrupción se encuentran bajo un inflado liderazgo. Y no hablemos así también de los fraudes electorales, cuando lo que realmente sucede es una manipulación de elecciones planeadas. Para comprender este proceso siempre hay que ir más allá de lo que muestra en superficie, y es indispensable dar cuenta de este reavivamiento de descaro y de maldad. Hay una filósofa muy especial que es Hannah Arendt. Cuando cubrió para si ustedes me disculpan mi inglés, The New Yorker, el juicio contra Adolf Eichmann, en un oscuro burócrata que tuvo a su cargo la organización del traslado de los prisioneros judíos a los campos de concentración en Alemania nazi. Y como parte de su defensa, este individuo adujo la ahora familiar excusa de que solo se limita a seguir órdenes. Esto, más que todo, como una interesante literatura que trata de explicar razones que llevan a personas y a sociedades a abandonar cualquier atisbo de racionalidad moral en su trato con los semejantes. Y ahí es que el doctor Crea me hace recordar, ¿verdad?, cuando él habla de Alemania, a esta gran filósofa. Nuestra realidad es una realidad muy difícil. Hablo de mi país, porque no solamente podemos hablar en Centroamérica, de Nicaragua. Y yo me quedo ahí para ya no seguir y seguir escuchando al doctor Crea. Muchas como gracias. siempre, Lilian, sos una amiga. Decime Javier si nos tuteamos habitualmente. Muchísimas gracias por la participación, clarísimo. Y la verdad que sí, Nicaragua está en un momento complicado, muy complicado. Hace tiempo que lo venimos siguiendo y lo charlamos personalmente. Por eso nos pareció que esta, como nos dijeron, jugada esta charla, no me parece tan jugada, me parece realista simplemente. Yo quiero ratificar lo que vos estabas diciendo y lo que dijo Adelina, que era la conclusión a la que yo quería llegar relativa a las personas, y lo quiero hacer marcando los números. Hablábamos de, bueno, esta votación de hace unos días, 17 votos a favor tuvo, y se abstuvieron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice. ¿Y por qué su marco en rojo? Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristóbal, Nievas, bueno, no participaron de la sesión, y marco ahí en rojo a México. Digo, los estados con mayor peso, podríamos decir, estados que tienen su peso propio. Sinceramente, ¿es necesario mirar para otro lado o hacerse los tontos ante lo que dijo Adelina? O sea, ¿quién podría negar esto? Digo, a veces, y no estoy diciendo que esos estados sean necesariamente, pero digo, ¿es necesario no participar o no hacerse cargo? Hay momentos en los que hay que asumir el rol que uno tiene que ocupar. Yo no voy a caer en el decir, sos un autoritario, pero por otro lado digo, si no asumimos el rol que nos toca, somos cómplices. O sea, no podemos mirar para otro lado. Por eso los quise marcar y digo, estados con tanto peso propio podían haber participado, podían haberse manejado de otra forma. Sigo y ahora quiero mostrar un par de ejemplos y vuelvo a hablar de lo mismo. Ideología, convencimiento o valores democráticos. Yo creo que en todo esto primó esa ideología política, o sea, la conveniencia, o sea, no los valores democráticos, sin ninguna duda. Y cuando hablo de ideología o valores, quiero mostrar esto. 8 de mayo de 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le otorgó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Orden del Libertador General San Martín. La Orden del Libertador San Martín es una distinción que otorga la República Argentina exclusivamente a los funcionarios civiles o militares extranjeros en el ejercicio de sus funciones, que merezcan el alto grado, el honor y reconocimiento de la nación.
es el reconocimiento más alto que el país pueda dar. Mi pregunta es, ¿qué estaban mirando en 2013 cuando se otorgó esto? Vuelvo con lo que dijo Adelina, son las personas, no los instrumentos. Esto lo otorgó la Argentina. Después lo revocaron, no importa. Pero ¿hacia dónde estábamos mirando que se le otorgó esto a Maduro en 2013? Y por otro lado, vamos a suponer que quisiéramos decir la trayectoria. ¿Cuánto llevaba Maduro en el poder el 8 de mayo de 2013 como para hacerse de esto? Raro, raro. Ideología o valores, vuelvo con la misma pregunta. El 3 de febrero del 2022, el presidente argentino Alberto Fernández le ofrece a Putin, el presidente ruso, que Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a América Latina. 3 de febrero del 2022. La frase literal fue: Argentina tiene que ser la puerta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina. Le quiero mostrar, Alberto, eso fue el 3 de febrero del 22. El 22 de febrero del 2022, Rusia invade a gran escala a su vecina Ucrania. En este momento, más de 16.000 niños ucranianos secuestrados trasladados a Rusia para su rusificación. No quise ponerme en otras cuestiones que son quizás o que impactan mucho más, igual que las fotos. La pregunta es, ¿ideología o valores democráticos? ¿En qué estaba pensando este hombre en el momento en que dijo esa frase? Argentina tiene que ser la puerta de entrada para que Rusia ingrese en América Latina. Doctora, me retiro. No, que justamente era lo que iba a agregar cuando vos aclaraste la fecha en la que manifiesta que Argentina tenía que ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Fue en el momento en el cual se intensifican y recrudecen los ataques a civiles. Recordemos un detalle, que en ese momento, el día 3 de febrero, las tropas rusas estaban practicando lo que era una supuesta práctica, ¿no?, militar en Bielorrusia también, con lo cual habían rodeado íntegramente la frontera norte y este, de Ucrania. O sea, las fuerzas militares rusas estaban desplegadas al borde de la frontera, cubriendo todo el límite de la frontera. En ese momento Alberto Fernández dijo esta frase. Voy a decir algo, igual, por favor, sin mencionar ningún hecho puntual. Yo creo que Alberto Fernández en ese momento, por lo que estamos viendo actualmente en televisión y en esos lugares, estaba ocupado en otras cosas. Voy a decir solo eso. Ideología o valores. Lula da Silva sobre las elecciones en Venezuela. Estoy convencido de que es un proceso normal y pacífico. Conclusiones, sáquenlas ustedes. Sigo. Ideología o valores. Andrés López Obrador anunció el miércoles 31 de julio que México no participaría de la reunión extraordinaria convocada por el Consejo de la OEA para abordar los resultados del proceso en Venezuela. No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Ideología o valores democráticos. Conclusiones. Ahora sí. ¿Viste, Adelina, que íbamos por ahí? Son las personas. Definitivamente, no son los instrumentos. El instrumento es fantástico, hay montones de instrumentos, pero si no tenemos esos valores democráticos y republicanos, si no los levantamos cada día, caemos en estas cuestiones. Personifiqué en 3 o 4, podía haber agarrado muchos más. Conclusión, rápido. ¿Qué necesitamos para fortalecer estas democracias? Necesidad de políticas integrales en defensa de las instituciones democráticas, educación como herramienta fundamental, pero no cualquier tipo de educación. La educación en valores democráticos, incluidos la libertad, aunque suene raro. O sea, no tenemos que pensar que todo es el Partido Libertario, pero valor fundamental, la libertad y la justicia social. Desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y la promoción de la cultura democrática, el desarrollo de programas y actividades dirigidos a promover los principios y políticas democráticas y fortalecer la cultura democrática. Esto también está en la Carta Democrática Interamericana. Creo que fue bastante, los debo haber aburrido bastante. ¿Algún comentario, opiniones que ustedes quieran tener? Porque yo hasta acá llegué. Doctora, algo que tengamos que leer, dejo de compartir y los invito a participar. No, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión a título personal y a consideración de bueno, todos los amigos que nos acompañan de diferentes países de la región. Nosotros
o sea, nuestras democracias son bastante jóvenes y como tales están en construcción y deben ser afianzadas. Para lo cual es importante trabajar estas cuestiones y por sobre todo, como bien vos decías, como países no podemos mirar hacia otro lado cuando estas cuestiones ocurren en un país latino. La democracia es perfectible. Podemos no estar contentos, podemos no estar conformes, pero la democracia es perfectible y hacia ese camino tenemos que ir. Por eso es importante trabajar, debatir estos temas y no mirar para otro lado cuando en la región peligran estos valores democráticos. Una simple conclusión y bueno, agradecer obviamente la participación de todos y felicitarte, Javier. Sé que es un tema que te apasiona y que estudias permanentemente. Oh, no, No te nada, escucho, no te escucho. nada ni para agradecerme ni para felicitarme. Adelina, gracias a ustedes por estar. Adelina. Bueno, en primer lugar también sumarme a la felicitación, Javier, por dos razones. Primero, por la elección del tema, porque los que nos gustan estos temas estamos pendientes. Y yo cuando vi la invitación y dije, por fin, desde la sociedad civil vamos a hablar algo de esto. Así que sobre todo te súper felicito porque creo que es la voz de la sociedad civil y me encantó a los que escuché, que creo que acá hay un grupo de gente muy comprometida con la cultura democrática. Así que, primero, felicitaciones, impecable. Y yo quería agregar simplemente esto último que terminaste, que es fortalecer la cultura democrática. La doctora Berretino acaba de plantear algo que todos vemos. Está flaqueando el valor de la sociedad democrática. Está flaqueando, porque como vemos que no funciona, lo que estamos escuchando es esto no sirve. Y Ángeles lo ha dicho perfectamente, no es que no sirve, es que tenemos que vivirlo como tal. Cultura democrática. Y para terminar, yo quería agregar dos ejemplos. Todos los autoritarismos se fundan en un principio de paternalismo. El pueblo pobre no sabe, el pueblo es un ignorante, y yo soy un genio que los puedo llevar, ¿no es cierto?, al éxito. Eso es fundamental cuando se habla de paternalismos, porque no es solo ideología, les digo a mis colegas, que vi en el chat ideología, que era tu pregunta. Es ideología y es anclarse en el poder. Es anclarse en el poder. Debe ser cierto que el poder corrompe, yo no lo sé porque no lo he tenido nunca, pero debe ser verdad eso. Dos ejemplos quiero dar. Uno, vos lo mencionaste varias veces, que fue Cuba, porque dijiste romantizar, basta de romantizar. En Cuba hace 70 años que nadie vota. 70 años que nadie vota. Paternalismo puro. Entonces, esas voces de que la democracia, acá se derrumban, porque desde que yo nací, les comento, así que ya estoy confesando mi edad, nunca votaron los cubanos. Entonces, claro, el razonamiento, pero que había que voltearlo a Batista, que era un dictador. Bueno, voy a hablar bien de la Argentina. Nosotros también tuvimos dictadura hace 40 años y salimos. Yo siempre digo con respecto... Y estamos en una democracia imperfecta, nos gusta, pero no quiere decir que porque hubo una dictadura, yo me quedo 70 años anclado en que el pueblo es como imbécil, que no puede decidir quién quiere que lo gobierne. Siempre entonces yo ese ejemplo que siempre lo doy, vos sabés, Javier, cuando vos decías romantizar a Cuba, yo no entiendo cómo pueden romantizar a Cuba, porque todo muy bonito, pero los cubanos no pueden hablar, tienen un solo partido, no pueden votar, y este señor que gobierna ahora, gobierna por el dedo, primero de Fidel, después del hermanito, y ahora este señor que va a hacer lo mismo. Y la juventud, hubo una revolución, una primavera, como pasó, y ahí quedó, están presos, están privados de la libertad, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a las redes. Bravo, fantástico, si eso es democracia. Gracias, Javier, te felicito nuevamente.
Y perdón por la lata. Beso grande. Adelina, gracias a vos, esa es la realidad. Sobre Cuba, a mí siempre me gusta decir, parece que esta revolución cubana para irse necesita de otra. O sea, no sé, deben estar esperando otra revolución que termine con esta revolución, en vez de aceptar y de un día para el otro, o algún día terminar diciendo, che, pueblo cubano, ¿qué quieren ustedes? ¿Seguir paseando en el 404? No poder siquiera acercarse a un turista a comentar cómo viven? Pero bueno, por eso digo, es una revolución que parece que está esperando otra para terminarse. Es la revolución eterna y lamentablemente romantizada. O sea, fíjate que la vemos a Cuba sentada como si no fuera lo que es, una dictadura lisa y llanamente. Perdón, me hago cargo yo, pero es eso, es eso. Álvaro, estás desde Costa Rica levantando la mano. Sí, gracias y de nuevo buenas noches. Am, Te me fuiste adelante, Javier, porque yo iba a preguntarte, porque se ha hablado también, por lo menos en tus conclusiones, sobre la educación fundamental, ¿verdad? Dentro de la educación sobre lo que es la democracia, etcétera, etcétera. Pero nos quedamos, yo creo que atrás, porque hablamos de una cuestión bien compleja, bien complicada, donde hay muertes, donde se pierde la gente, la asesinan, etcétera, etcétera. Y eso, la única respuesta, por lo menos a mí que se me ocurre, tiene un nombre. La única salida es revolución. Digo yo, y perdón si te comprometo hablando de lo que pensás que es y debería de ser una salida hasta el momento, cuando el sistema democrático en pleno ha fallado. Los mismos quienes ocupan las presidencias en América Latina, por ejemplo, y que tienden a irse hacia un lado u otro, pero principalmente atacan con que los fondos para las universidades, los fondos para la educación, lo que sea, aquí en Costa Rica se trata de limitar la educación pública, no dándole los fondos que por constitución política están asignados, y se critica, y nuestro presidente Chávez, que no es el mismo de allá, ¿verdad? Habla de que la democracia para arriba y para abajo, pero nos complica la situación porque limita la educación pública, y uno dice, pareciera que en algunos estados, Costa Rica no es de esos, pero en algunos estados, como hemos mencionado, tal vez Nicaragua, Venezuela, Cuba, por ser los emblemáticos, lamentablemente, necesitan de una revolución. ¿Cuál es tu criterio sobre las revoluciones? O sea, me gustaría oírte, ¿verdad? Porque las conclusiones fueron respecto a la educación, pero ¿y después de la educación qué? Tal vez sería la pregunta. ¿Qué propones vos? Es que lamentablemente voy a decirte que coincido con vos y lo adelanté cuando dije parece que Cuba necesitara de otra revolución para terminar la revolución en la que está. Creo que ahí te di la respuesta. Lamentablemente los instrumentos jurídicos hoy quedan cortos, se quedan en ser instrumentos jurídicos. Hoy lamentablemente no vamos a cambiar los gobiernos de un día para el otro. Por eso quise traer a esas personas. A mí me tocó de cerca, y muchos de ustedes lo saben, en 2014 cuando en Ucrania se produjo ese quiebre, Ucrania dejó de tener a un presidente satélite del presidente ruso, Vladimir Putin. Yo estaba en Ucrania en ese momento, cuando se produjo lo que fue el Maidán. La gente fue la que salió a la calle, murió mucha gente. O sea, lamentablemente murió mucha gente, con lo cual yo no te puedo decir hay que salir a hacer una revolución porque me tocó verlo en primera persona, me tocó ver a la gente en la calle, gente común, diciendo basta, ver a la gente de las Fuerzas Armadas matar gente, lastimar gente, y los vi un día terminar diciendo no vamos a seguir golpeando a nuestro pueblo. O sea, terminaron tomando o llegando a ese momento de conciencia, vaya uno a saber si es por la debilidad del que tenían por encima, que ya habían constatado, o si simplemente se dieron cuenta de que estaba mal lo que hacían. No importa. Murió mucha gente. Ahí se vio un cambio, se vio una ruptura, se terminó lo que era para ellos una dictadura en el momento, y terminó habiendo elecciones y todo lo demás. A mí me vino a la mente cuando vi lo que pasó en Venezuela estos días. Obviamente me trajo automáticamente aquellas imágenes, y lamentablemente en mi cabeza fue, no veo una situación tan grave en la calle o tanta represión como la que vi allá. Así que coincido un poquito con vos, no lo apoyo, todo lo contrario. No sé, la verdad que a mí, no sé, quizás a Adelina sí se le ocurra una solución a esto, que no sea como vos dijiste, otra revolución, otra cuestión.
¿Qué creo? Bueno, será a largo plazo. Habrá que trabajar en la educación en valores, en el compromiso. Y déjame traer a un amigo en común. Gran maestro Antonio María Hernández, lo cito siempre. Antonio María un día dijo, ser constitucionalista no es ser profesor de Derecho Constitucional, no es hablar de la Constitución, no es hacer demandas que tengan que ver con cuestiones constitucionales, sino que es una forma de vivir, una forma de manejarse cada día. Te juro que pasé por distintos lugares estudiando y fue la frase que más me marcó de todos y por lo general la quiero nombrar. La solución yo voy a decir que va por ese lado. Quizás el plazo va a ser mucho más largo que el de una revolución que consiga una solución automática. Solamente me quedo con eso. Creo que es la educación, formar gente con convicciones democráticas, sin ninguna duda, republicanas, sin ninguna duda, y el tiempo ir ordenando estas cuestiones. Ahora, si seguimos con lo que veníamos viendo, con esas distinciones que se entregan, con gente que te dice, yo vi una elección normal, bueno, ahora ya parece que están girando hacia otros lados, ya es como que cuesta hacerse el tonto a pesar de otros que dicen la OEA atiende a la OEA, ¿y qué querés que esté diciendo la OEA? Entonces eso, nos hacemos los tontos o esperamos y nos manejamos así, o aunque sea va a haber que darle el tiempo. Hoy me juego por la educación en valores y que dentro de un tiempo quizás tengo la esperanza de que cambie. Fortalecer desde todo lo que podamos. Si educamos en valores, creo que dentro de unos años se van a fortalecer esas instituciones. Creo que sí. Solución inmediata. Y creo que Cuba sin otra revolución va a seguir siendo Cuba, lamentablemente. Adelina, ¿tenés algo para aportar en relación a esto? Lilian, vos también. Perdón, Adelina, que te meta, pero... Espérate un poco. Yo lo que creo, algo que estoy leyendo muy seguido en los chats, que vamos todos siguiendo, y varios plantearon el tema de la educación, porque hay algún dato que diste vos, Javier, que es, después de todas estas restricciones, ¿con qué mayorías ganan estos dictadores? 70%, 60%. Entonces la pregunta es, no tengo partidos políticos, no tengo contrarios, como Nicaragua, que es decir, no había nadie contra quien votar, era el que ganó. Entonces la pregunta es, igualmente la gente los vota, 70%, 60%, ahora Maduro, más allá de las elecciones no auténticas que ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo la gente sigue votando esto? Y ahí leí varios de las personas que nos están acompañando esta tarde el tema de la educación. Porque cuando hablaste vos de fortalecer la cultura democrática, también lo dijo Ángeles, el primer fortalecimiento es en la educación. Sí las familias, pero también las escuelas. Es decir, lo que va formando a una persona como ser humano. Yo también le tengo miedo a las revoluciones, porque el propio concepto y una revolución cultural, como decías Ángeles, es bastante difícil que solo sea cultural sin que haya sangre en el medio. Yo le tengo mucho miedo a eso. Y acabas de comentar la experiencia tuya pero de alguna manera la palabra revolución tiene que ampliarse un poco más, y es una revolución del pensamiento y una verdadera conciencia de una simple palabra que es libertad. Libertad, cada uno pensar lo que quiera, poder decir lo que quiera, poder actuar como quiera. Ahí el doctor Garita dice educar en valores y luchar contra la corrupción. Punto. Asumo, esas serían mis palabras. Gracias. Gracias, Adelina. Quiero leer, Agustín Bazán nos trae el Esequibo y él dice, ahí va a estar el punto de inflexión como le pasó a Saddam con Kuwait. El día que Venezuela, que Maduro, si sigue estando, esperemos que no, pero si sigue estando, decida invadir el Esequibo para ir por... sí, seguramente. Ese va a ser un punto culmine, sin dudas. Lilian, querías aportar algo desde Nicaragua. Perdón, desde Guatemala, Sí, perdón. doctor Javier Crea. Primero que nada, creo que es importante y usted nos deja una reflexión muy grande. Seguir aprendiendo, seguir leyendo, continuar estudiando. Y los insto, si es posible, y si no, cuando yo llegue a su país, le haré entrega de algunos documentos al doctor Crea, de dos grandes constitucionalistas guatemaltecos,
Uno de ellos, Jorge Mario García Laguardia, que lamentablemente ya falleció, y otro, René Arturo Villegas Lara, que es uno de los grandes mentores que tenemos nosotros en Derecho Constitucional en Guatemala. Lilian, yo te Y pedí a mí no me queda más que agradecer, porque realmente aprendo muchísimo, quiero muchísimo Argentina, mi hija estudió en Argentina, tengo un gran agradecimiento a los argentinos y a las argentinas, y en especial a usted, doctor. Muchas gracias. Lo sé, Lilian, muchísimas gracias. Muchísimas ¿Podría gracias, de agregar verdad. algo? Una, ¿Podría agregar? pero por supuesto, Elena, Había especialista en Derecho levantado la mano. Constitucional, miembro del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la capital. Sí, Elena. No, sí, yo quería agregar algo cuando se trató este tema de la educación, porque me pareció que es indispensable para que haya una base, realmente para que las personas tengan una base para que puedan optar por sostener los valores democráticos. Bueno, todos sabemos que acá tenemos educación pública y gratuita en todos los niveles, perfecto, escolar, primaria, secundaria, todo tranquilo. En ese sentido, todo público, todo gratuito. Ahora, no se habló de los contenidos. Y si los contenidos de esa educación no se canalizan para que se eduque en valores democráticos, evidentemente, cuando alguien plantea algo así, está loco, qué sé yo me voy a otro lado. Esto es Argentina, ¿no? Así que realmente no he visto realmente en la educación pública demasiados casos en los cuales realmente los contenidos no son contenidos que tiendan a la formación real de un ciudadano con valores democráticos. Entonces después no hay base para no hacer revolución, ni votación, ni nada. Es todo como lo mismo, porque total, si la gente no ha concientizado, no ha aprendido, pero no va a concientizar desde que nace, solito comerá por instinto, pero nada más, lo demás se lo tiene que brindar la educación, ¿no? Entonces, realmente los contenidos en muchos casos no tienden a que se formen ciudadanos con respeto y con conciencia de los valores democráticos y el valor de la democracia. La educación para mí es básica y desde pequeños. Esto acá lo tenemos libre, gratuita, para todos, todo eso bien, formal. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte y escucharte. Yo, antes de darte la palabra, Ángeles, quiero preguntarle, porque está conectado, estuvo toda la charla desde las 7, un amigo, Paul Franco Zamora. Paul es el presidente de la Corte Constitucional de Bolivia. Si querés aportar algo, Paul, perdón que te tutee, pero bueno, si te tuteo por mensajes, si querés aportar algo, va a ser un gusto escucharte. Quise resaltar ese fallo de ustedes que decía que no es un derecho humano la reelección indefinida. Así que si tenés ganas de participar, bienvenido, y si no, aunque sea, quiero agradecerte. Bueno, cualquier cosa nos interrumpís, tenés el micrófono habilitado. Ángeles, y ya nos vamos despidiendo. Bueno, la doctora Berretino me parece que se nos congeló ahí. Yo quiero agradecerles a todos la participación que tuvieron. Siempre trato con este tipo de charlas de que participen, de que quieran, de no hablar solo. No me gustan las charlas magistrales, nunca me gustaron. Ángeles, ¿querés aportar algo más? Porque tenés la mano levantada. Y si no, ya nos despedimos. Decime. Sí, una pequeña reflexión. Yo tengo un problema a veces con las frases, ¿no? Populares, tiendo a modificarlas, pero hay una vieja frase que es revoluciónate a ti mismo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? La revolución del pensamiento, que tiene que ver un poco con esto que planteábamos de la educación y una revolución cultural. ¿Por qué digo esto? Las sociedades que llevan tantos años enquistada una dictadura, supongamos que a través de una revolución por la fuerza
se logra instituir otro Estamos perdiendo mucho. tipo de otro gobernancia que tiene que poder sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que durante 50, 70 años ha vivido en cierta forma adormecida. Días pasados yo leía que en Corea del Norte hay una ley que no tiene muchos años que bajo el nombre de la protección de la cultura coreana prohíbe la injerencia de cualquier tipo de cultura extranjera. Los jeans, por ejemplo. Y los castigos son severos, o sea, pueden llegar hasta la pena de muerte. ¿Qué subyace en esta ley? El no permitir que se filtre de ninguna manera otras realidades. Entonces, para esa gente que ha vivido sometida durante tantos años, es muy difícil después poder pensar otra realidad e incluso si se diera otra realidad poder sostenerla. Por eso yo planteaba esto de la revolución cultural en cierta forma, que cualquier tipo de revolución tiene que ir acompañada por una revolución cultural y un cambio de paradigma hacia el futuro para poder sostenerlo. Por eso es tan importante esto que decíamos en un principio, el tratar de detectar estos problemas, diagnosticar estos problemas, trabajarlos y debatirlos. En nuestro lugar, desde, bueno, nuestra función de investigadores, de personas que nos apasionan estos temas, pero por sobre todo hablarlo. Por eso yo nuevamente te felicito por haber planteado este tema en el oportuno momento que se debía plantear. Y nuevamente agradecer la gran convocatoria y la participación. Sí, gracias, Ángeles, muchas gracias. Nos llevaste a la alegoría de la caverna, a todos un poquito. Quiero, antes de irnos, decir solo una pavada. Estábamos hablando de la OEA. 13 países, 12 de Latinoamérica y Pilar de Lara Cifuentes, desde España estás conectada. Son las 2 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, bueno, magistrada, jueza. La verdad que siempre es un gusto verte y agradecerte. El país número 13 de los que estaba contando recién. Te agradezco y perdón por la hora. Nada, estoy encantadísima y enganchadísima. Ha sido súper interesante, me parecen muy relevantes todas las aportaciones. Un acto de gran valentía por parte tuya, Javier, y también por parte de la asociación en estos momentos, además que estamos viviendo. Yo creo que a nivel global, me atrevería a decir, aquí en España estamos también sufriendo, desde mi punto de vista, hablo como a título particular, pero también como magistrada, un retroceso en derechos y libertades, porque da la sensación de que a veces las dictaduras aparecen así de repente o como actos de revolución, pero es todo, se va embebiendo en la sociedad, se van sembrando una merma de valores, a nivel cultural se va entrometiendo. Antes alguien también ha comentado el tema, bueno, no solo educación, sino el tema de por qué la sociedad no se revoluciona, ¿no?, ante lo que a veces puede ser un retroceso en derechos. Y bueno, pues alguien ha comentado también, no recuerdo quién en el chat, pues la sociedad se confunde a veces lo que es el Estado social y democrático de derecho con un ataque al liberalismo hacia una sociedad económica, hacia hay una polarización muy grande en estos momentos en España, una división entre izquierda, derecha, muy peligrosa. Y lo que está sucediendo en nuestro país es, desde luego, el enemigo principal de la democracia es la corrupción. Y si no hay unos sistemas vigorosos, si no se fortalecen los sistemas de control de la corrupción, si no se fortalece la independencia del Poder Judicial, una fiscalía independiente, una policía judicial independiente, y todo se personaliza en la figura presidencial,
o en una división de partidos políticos, pues da lugar a derivas que puedan ser peligrosas. Y en estos momentos, pues en España estamos viviendo un control, unas leyes que pues están controlando o tratan de controlar los medios de comunicación, el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, nombramiento del fiscal general del Estado. Es decir, de alguna manera lo que se está viendo es que se trata de controlar, y no solo por un partido político, es decir, esto forma parte de los dos partidos políticos que han estado gobernando de manera itinerante en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, es la reflexión que puedo hacer de aquí desde España, ¿no? Y bueno, enhorabuena a todos. Pilar, muchísimas gracias. Siempre sos clarísima y siempre es un gusto verte. Por eso quise mencionarlo y resaltarlo. Yo les digo, mientras iban hablando todos ustedes, yo iba tomando apuntes mentales. Por suerte nos queda grabado y después lo voy a hacer porque todo el tiempo iba pensando, tengo que enriquecer lo que dije hace un ratito con todo lo que ustedes nos fueron trayendo. Pilar, sos un ejemplo más de eso. Muchísimas gracias a todos. Conclusión, bueno, habrá que ir viendo, habrá que ir esforzándose. Creo que transmitir estos valores democráticos, creo que es importante que lo hablemos. Me llamó la atención eso de la convocatoria. Normalmente, y ustedes lo saben, en Constitucional las charlas suelen ser chiquitas. O sea, no hay tanta gente que se conecte, a menos que sea un evento por ahí en una universidad al que uno convoca a los alumnos. Es un gusto que estén, como dijo Adelina, la sociedad civil. Es un gusto inmenso. Muchísimas gracias a todos. Y el mes que viene nos vemos con otro tema que seguramente estaremos tocando. Esperemos que con buenas noticias en relación a algún país. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Les agradezco mucho a todos. Que tengan muy buenas noches.